Déjame hacerte una pregunta que probablemente nunca te has hecho. ¿Y si todo el amor que le das a tu hijo lo está destruyendo? ¿Y si cada vez que lo ayudas, en realidad lo estás debilitando? ¿Y si tu protección se ha convertido en su prisión? Sé que suena duro. Sé que probablemente estás pensando, Yokoi, yo solo quiero lo mejor para mi hijo. Solo quiero que no sufra. Solo quiero que sea feliz. Y lo entiendo profundamente. Porque yo también soy padre. Yo también conozco ese amor que te quema el pecho. Ese instinto de proteger a tus hijos de todo dolor, de todo fracaso, de toda dificultad. Pero déjame decirte algo que necesitas escuchar aunque duela. Ese mismo amor, mal direccionado, puede criar a un adulto incapaz, puede crear a una persona que no sabe resolver problemas, que no sabe manejar la frustración, que no sabe levantarse después de caer, que depende de otros para todo, que se derrumba ante la primera dificultad. Y entonces, cuando tú ya no estés, porque un día no vas a estar, tu hijo va a enfrentar el mundo completamente desarmado, sin las herramientas que debió desarrollar, sin la fortaleza que debió construir, sin la resiliencia que debió cultivar, y va a sufrir. Va a sufrir mucho más de lo que hubiera sufrido si tú le hubieras permitido enfrentar dificultades cuando eras su red de seguridad. Y yo he visto esto, lo he visto en mis conferencias, lo he visto en familias de toda Latinoamérica, padres que aman tanto a sus hijos que los incapacitan, madres que protegen tanto a sus hijos que los debilitan, y luego esos hijos crecen, y no pueden mantener un trabajo porque no saben manejar la crítica, no pueden mantener una relación porque no saben resolver conflictos, no pueden construir nada porque se rinden ante el primer obstáculo, y los padres se preguntan, ¿qué hice mal? Le di todo. Lo protegí de todo, lo amé con todo mi corazón. Sí, pero a veces el amor sin sabiduría hace más daño que bien. Entonces hoy te voy a dar los 5 momentos específicos en los que no debes ayudar a tu hijo. 5 situaciones donde tu instinto te va a gritar que intervengas, que lo rescates, que le soluciones el problema. Pero si realmente lo amas, si realmente quieres prepararlo para la vida, tienes que resistir ese instinto. Tienes que dar un paso atrás, tienes que dejarlo luchar, dejarlo caer, dejarlo levantarse solo, porque ahí, en esa lucha, en esa caída, en ese levantarse, es donde se forja el carácter, es donde se construye la fortaleza, es donde nace la persona que tu hijo está destinado a ser. Y antes de que pienses que soy cruel, antes de que pienses que estoy hablando de abandonar a tus hijos, déjame aclarar algo. No estoy hablando de dejar de amar. No estoy hablando de no estar presente, no estoy hablando de negligencia, estoy hablando de amor inteligente, amor que tiene la visión de largo plazo, amor que entiende que tu trabajo no es hacer feliz a tu hijo hoy, tu trabajo es prepararlo para que pueda construir su propia felicidad mañana, cuando tú ya no estés, cuando tenga que enfrentar el mundo solo. Eso es amor real, amor maduro, amor sabio. Momento número 1 donde no debes ayudar a tu hijo. Cuando puede resolver el problema solo. Tu hijo tiene una tarea difícil, está frustrado, te pide ayuda y tu instinto es sentarte con él y resolverle el problema, darle las respuestas, hacerle el trabajo, porque te duele verlo frustrado, porque quieres que termine rápido y esté tranquilo, porque es más fácil hacerlo tú que dejarlo luchar. No lo hagas, no le resuelvas el problema. Porque cada vez que le resuelves un problema que él podía resolver, le estás enviando un mensaje. Le estás diciendo, no creo que puedas, no confío en tu capacidad, necesitas que alguien más te rescate. Y con el tiempo, él internaliza ese mensaje y se convierte en alguien que no cree en sí mismo, que no confía en su capacidad, que espera que alguien más lo rescate siempre. En cambio, acompáñalo sin resolver. Hazle preguntas. ¿Qué has intentado? ¿Qué otras opciones tienes? ¿Qué pasaría si hicieras esto? Guíalo, apóyalo emocionalmente, pero deja que él llegue a la solución, aunque le tome más tiempo, aunque se frustre, aunque sea más difícil para ti quedarte callado y dejarlo luchar. Porque cuando él finalmente resuelve el problema solo, algo mágico pasa. Su confianza crece, su capacidad se expande y aprende algo invaluable. Aprende que puede, que es capaz, que tiene lo necesario para enfrentar desafíos. Conocí a una madre en México que me contó algo que me partió el corazón. Me dijo que su hijo de 25 años todavía vivía con ella. No podía mantener un trabajo, no podía manejar sus finanzas, no podía resolver ningún problema sin llamarla. Y ella estaba exhausta, agotada. Y le pregunté, ¿cómo era de niño? ¿Le resolvías todo? Y ella bajó la mirada. Me dijo, sí,
Todo, sus tareas, sus problemas con amigos, sus conflictos en la escuela, todo lo arreglaba yo porque no podía verlo sufrir. Y le dije con todo el respeto, entonces le enseñaste que él no podía, le enseñaste que siempre necesitaría a alguien más. Y ahora tiene 25 años y no sabe funcionar solo, porque nunca aprendió. Ella lloró y me dijo, pensé que lo estaba amando. Y le dije, lo estabas amando. Pero el amor sin sabiduría a veces crea los problemas que intenta evitar. Entonces no resuelvas lo que tu hijo puede resolver, aunque sea difícil, aunque te duela. Déjalo luchar. Ahí se hace fuerte. Momento número 2, donde no debes ayudar a tu hijo, cuando está enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Tu hijo tomó una mala decisión. Gastó todo su dinero en algo tonto y ahora no tiene para lo que realmente necesitaba. No estudió para un examen y reprobó. Trató mal a un amigo y ahora ese amigo no quiere hablarle. Llegó tarde al trabajo y lo despidieron. Y tu instinto es rescatarlo, darle el dinero, hablar con el profesor para que le dé otra oportunidad, intervenir con el amigo, conseguirle otro trabajo. No lo hagas, porque las consecuencias son los mejores maestros. Cuando tu hijo siente el dolor de sus malas decisiones, cuando experimenta las consecuencias reales de sus acciones, aprende de una forma que ningún sermón puede enseñarle. Aprende que las decisiones tienen peso, que las acciones tienen resultados, que él es responsable de su vida. Pero cuando tú lo rescatas, cuando lo proteges de las consecuencias, le robas ese aprendizaje. Le enseñas que puede tomar malas decisiones sin pagar el precio, que siempre habrá alguien que lo salve. Y esa lección es devastadora, porque el mundo real no funciona así. El mundo real tiene consecuencias que nadie va a amortiguar. Y aquí está la parte difícil. Verlo sufrir las consecuencias duele profundamente. Tu instinto de padre o madre grita que lo protejas, que lo salves, que le quites el dolor, pero tienes que recordar el panorama completo. Un poco de dolor ahora, mientras tú estás ahí para apoyarlo emocionalmente, es infinitamente mejor que mucho dolor después, cuando esté solo y no tenga las herramientas para manejarlo. Tuve un amigo que rescataba a su hijo de todo. El hijo chocó el carro borracho, el papá pagó todo y lo sacó del problema legal. El hijo perdió un trabajo por irresponsable, el papá le consiguió otro con un contacto. El hijo se endeudó gastando en tonterías, el papá pagó sus deudas, una y otra vez. Y el hijo nunca aprendió, nunca enfrentó consecuencias reales, entonces siguió tomando malas decisiones, porque total, papá siempre lo rescataba. Hoy ese hijo tiene 40 años, el papá ya murió y el hijo es un desastre, no puede mantener trabajo, está lleno de deudas, ha pasado por 3 divorcios y no sabe manejar nada porque nunca tuvo que hacerlo. Todas las veces que su papá lo rescató, le robó la oportunidad de aprender, le robó la oportunidad de crecer y ahora paga el precio, solo, sin su papá, sin las herramientas que debió desarrollar. Entonces deja que tu hijo enfrente las consecuencias de sus decisiones. No lo rescates. Acompáñalo, apóyalo emocionalmente. Ayúdalo a procesar lo que pasó y qué puede aprender. Pero no le quites la consecuencia, porque esa consecuencia es su maestra. Momento número 3, donde no debes ayudar a tu hijo, cuando está en conflicto con otros. Tu hijo viene llorando. Tuvo un problema con un compañero de escuela, o con un amigo, o con un maestro. Y tu instinto es ir a pelear su batalla. Llamar a la escuela, confrontar al otro niño o a sus padres, resolver el conflicto por él. No lo hagas. Bueno, con excepciones importantes. Si hay abuso, si hay bullying severo, si hay peligro real, obviamente intervienes. Pero si es un conflicto normal, una pelea de niños, un desacuerdo, un problema interpersonal común, resiste el impulso de intervenir. Porque manejar conflictos es una de las habilidades más importantes que tu hijo necesita desarrollar. En su vida adulta va a tener conflictos con su pareja, con su jefe, con sus colegas, con sus clientes, con sus vecinos, con el mundo. Y si nunca aprendió a navegar conflictos, va a ser miserable, va a evitar todas las confrontaciones necesarias o va a explotar de formas destructivas. Ninguna de las dos cosas es sana. Entonces, cuando tu hijo tenga un conflicto, en lugar de resolverlo por él, enséñale a resolverlo. Pregúntale, ¿qué pasó desde tu perspectiva? ¿Qué crees que sintió la otra persona? ¿Qué parte fue tu responsabilidad? ¿Qué podrías hacer diferente? ¿Cómo crees que podría resolver esto? Dale herramientas, dale perspectiva, pero deja que él vaya y enfrente la situación, que él hable con el amigo, que él se disculpe si es necesario, que él ponga límites si es necesario, que él navegue la complejidad de las relaciones humanas. Y si lo hace mal, si el primer intento no funciona, está bien, que lo intente de nuevo, que aprenda de la experiencia,
porque cada conflicto que navega solo, con tu guía pero sin tu intervención directa, es práctica. Es entrenamiento para los miles de conflictos que va a tener que manejar en su vida adulta. Conocí a un joven en Colombia de 28 años que no podía mantener ninguna relación, ni amistades, ni parejas, nada. Y cuando exploramos por qué, descubrimos que su mamá siempre había intervenido en todos sus conflictos de niño, siempre había hablado por él, siempre había resuelto por él, y él nunca aprendió a manejar el desacuerdo, la confrontación, la resolución. Entonces, de adulto, ante el primer conflicto, huía, terminaba la relación, dejaba el trabajo, se alejaba, porque no tenía herramientas para navegar la incomodidad del conflicto. Tuvo que aprender de adulto lo que debió aprender de niño. Y fue mucho más difícil, mucho más doloroso. Años de terapia para desarrollar lo que debió desarrollar naturalmente si su mamá no hubiera intervenido tanto. Entonces, no pelees las batallas de tu hijo. Enséñale a pelear las suyas propias. Momento número 4, donde no debes ayudar a tu hijo cuando está aburrido. Este va a sorprender a muchos, pero es crucial. Tu hijo dice que está aburrido, no tiene nada que hacer, y tu instinto es entretenerlo, ponerle una pantalla, buscarle una actividad, sugerirle juegos, resolver su aburrimiento. No lo hagas. El aburrimiento es increíblemente valioso. Es en el aburrimiento donde nace la creatividad. Es en el aburrimiento donde la mente aprende a entretenerse a sí misma. Es en el aburrimiento donde tu hijo descubre qué le interesa realmente, qué le apasiona, qué lo mueve. Pero si cada vez que está aburrido le das una pantalla o le resuelves el entretenimiento, nunca desarrolla esa capacidad. Nunca aprende a estar consigo mismo. Nunca desarrolla recursos internos. Y mira el mundo actual. Estamos criando una generación que no tolera ni un segundo de aburrimiento, que necesita estímulo constante, que no puede estar 5 minutos sin revisar el celular, que no sabe qué hacer consigo misma cuando no hay entretenimiento externo. Y eso es devastador, porque la capacidad de estar contigo mismo, de entretenerte con tus propios pensamientos, de crear desde el vacío, es fundamental para una vida plena. Entonces, cuando tu hijo diga que está aburrido, resiste el impulso de resolverlo. Di algo como: el aburrimiento es bueno. Te va a ayudar a descubrir qué quieres hacer realmente. Y déjalo sentarse con el aburrimiento, déjalo luchar con él y observa lo que pasa. Eventualmente va a crear algo, va a inventar un juego, va a dibujar algo, va a construir algo, va a imaginar algo, va a leer algo, va a descubrir algo. Desde el vacío del aburrimiento nace la chispa de la creatividad. En Japón hay un concepto que se llama ma. Es el espacio vacío, el silencio entre notas musicales, la pausa. Y entendemos que el vacío no es algo que llenar, es algo que honrar. Porque en el vacío hay potencial, en el vacío hay posibilidad, en el vacío hay creación esperando nacer. Enséñale eso a tu hijo, enséñale que el aburrimiento no es enemigo, es oportunidad. Conocí a una familia donde los hijos nunca estaban aburridos. Siempre había una actividad programada, clases de esto, práctica de aquello. Y cuando no había nada programado, había pantallas. Los niños nunca experimentaban el vacío. Y cuando crecieron, eran incapaces de estar solos, incapaces de generar sus propias ideas, incapaces de crear. Solo podían consumir, solo podían esperar que alguien más les diera algo que hacer. Y eso es una tragedia. Porque la vida más rica es la vida creada, no la vida consumida. Entonces deja que tu hijo se aburra. Es un regalo que le estás dando, el regalo de descubrirse a sí mismo. Momento número 5, donde no debes ayudar a tu hijo. Cuando está experimentando emociones difíciles. Tu hijo está triste, o frustrado, o enojado, o decepcionado, o asustado. Y tu instinto es quitarle esa emoción, distraerlo, decirle que no llore, decirle que no es para tanto. Tratar de hacerlo sentir mejor inmediatamente. No lo hagas, porque las emociones difíciles son parte de la vida y tu hijo necesita aprender a sentirlas, a procesarlas, a navegarlas. Si cada vez que tiene una emoción incómoda tú intervienes para quitársela, nunca desarrolla inteligencia emocional. Nunca aprende que las emociones difíciles son temporales, que puede sentirlas sin que lo destruyan, que puede estar triste y sobrevivir, que puede estar frustrado y seguir adelante. Y de adulto, va a ser alguien que no sabe manejar sus emociones, que explota o se derrumba ante cualquier incomodidad emocional, que busca escapar de toda emoción difícil con adicciones, distracciones, comportamientos destructivos, porque nunca aprendió que las emociones difíciles se pueden sentir y soltar, solo aprendió que hay que evitarlas a toda costa.
Entonces, cuando tu hijo esté experimentando una emoción difícil, en lugar de tratar de quitársela, acompáñalo en ella. Valida lo que siente. Dile, veo que estás muy triste. Tiene sentido que te sientas así. Estoy aquí contigo. Y luego simplemente está presente. No tienes que arreglarlo, no tienes que hacerlo sentir mejor. Solo tienes que acompañarlo mientras siente, mientras procesa, mientras la emoción corre su curso natural. Y hay algo hermoso que pasa cuando haces esto. Tu hijo aprende que las emociones no son peligrosas, que puede sentirlas completamente y estar bien, que tiene a alguien que lo acompaña sin tratar de cambiarlo, y desarrolla la capacidad de estar con emociones difíciles, de sentirlas, de soltarlas, de seguir adelante. Esa capacidad es oro puro para su vida adulta. Conocí a una mujer que de niña, cada vez que lloraba, su mamá le decía que dejara de llorar, que no era para tanto, que fuera fuerte, y ella aprendió a reprimir toda emoción, a nunca llorar, a nunca mostrar vulnerabilidad, y de adulta estaba completamente desconectada de sus emociones. No podía sentir alegría plena porque había bloqueado toda la gama emocional. No podía conectar profundamente con otros porque no podía ser vulnerable. Y tuvo que hacer años de terapia para reconectarse con partes de sí misma que había enterrado desde niña. Todo porque su mamá, con buena intención, le había enseñado que las emociones difíciles eran malas y había que eliminarlas. Entonces, no le quites las emociones difíciles a tu hijo. Acompáñalo en ellas. Enséñale que puede sentir todo el espectro emocional y estar bien. Ese es un regalo que va a agradecer toda su vida. Ahora, después de estos 5 momentos, quiero hablar de algo más profundo. Quiero hablar del porqué detrás de todo esto. Porque si no entiendes el porqué, no vas a poder aplicar el cómo. El porqué es simple pero profundo. Tu trabajo como padre o madre no es hacer feliz a tu hijo hoy. Tu trabajo es prepararlo para que pueda construir su propia felicidad mañana, cuando tú ya no estés, cuando tenga que navegar el mundo solo, cuando enfrente desafíos que tú no puedes ni imaginar. Y para prepararlo, tienes que permitirle desarrollar músculos que solo se desarrollan con uso. El músculo de resolver problemas, el músculo de enfrentar consecuencias, el músculo de manejar conflictos, el músculo de entretenerse a sí mismo, el músculo de procesar emociones. Esos músculos no se desarrollan si tú haces todo por él. Se desarrollan cuando lo dejas luchar, cuando lo dejas caer, cuando lo dejas levantarse. Y sé que es difícil, sé que va contra todo tu instinto, sé que te duele verlo luchar cuando podrías ayudar, pero ese dolor que sientes es el precio del amor sabio. Es el precio de criar un adulto capaz en lugar de un niño dependiente. Es el precio de darle raíces y alas en lugar de solo un nido, porque un día vas a partir de este mundo. Todo lo hacemos, y ese día tu hijo va a quedarse solo. Y la pregunta es, ¿lo preparaste? ¿Le diste las herramientas? ¿Le permitiste desarrollar la fortaleza? ¿O lo protegiste tanto que ahora no sabe funcionar sin ti? Esa es la pregunta que todo padre debe hacerse. No si mi hijo es feliz hoy, sino si mi hijo estará preparado mañana. Y yo sé que tú quieres que esté preparado, sé que lo amas profundamente, sé que harías cualquier cosa por él. Entonces haz lo más difícil, haz lo que va contra tu instinto, da un paso atrás cuando quieras rescatarlo, déjalo luchar cuando quieras resolverle todo, acompáñalo sin intervenir cuando quieras quitarle el dolor, porque eso es amor real, amor que tiene la valentía de ver más allá del momento presente, amor que sacrifica la comodidad de hoy por el bienestar de mañana. Y déjame decirte algo personal. Mi madre hizo esto por mí. En Japón, la cultura nos enseña a no sobreproteger, a permitir que los niños enfrenten dificultades desde pequeños. Y hubo momentos donde yo luchaba, donde sufría, donde quería que ella me rescatara. Y ella no lo hacía. Me acompañaba, me amaba, pero me dejaba luchar. Y en ese momento de niño, a veces me enojaba. A veces pensaba que no le importaba. Pero hoy, de adulto, le agradezco infinitamente. Porque gracias a eso puedo enfrentar cualquier desafío, puedo manejar cualquier emoción, puedo resolver cualquier problema, puedo caer y levantarme, puedo estar solo conmigo mismo, puedo navegar este mundo con fortaleza. Y esa fortaleza me la dio ella, no protegiéndome del mundo, sino preparándome para él. Entonces dale eso a tu hijo, dale el regalo de la lucha, el regalo de las consecuencias, el regalo del conflicto navegado, el regalo del aburrimiento creativo, el regalo de las emociones sentidas completamente. Esos regalos no vienen envueltos en papel bonito, vienen envueltos en lágrimas y frustración momentánea, pero son los regalos más valiosos que puedes darle, porque lo van a acompañar toda su vida, mucho después de que tú ya no estés. Y cuando ese día llegue, cuando partas de este mundo, vas a poder irte en paz, sabiendo que preparaste a tu hijo, que le diste todo lo que necesitaba, no todo lo que quería en el momento,
todo lo que necesitaba para la vida. Y él va a estar bien, va a prosperar, va a enfrentar el mundo con la fortaleza que tú cultivaste en él. Y ese es el legado más hermoso que un padre puede dejar. Amigo, si este mensaje tocó tu corazón, si te hizo reflexionar sobre cómo estás criando a tus hijos, si entendiste que el amor sabio a veces significa dar un paso atrás, necesito que hagas algo importante. Suscríbete a este canal porque voy a seguir compartiendo sabiduría sobre familia, sobre crianza, sobre cómo preparar a la próxima generación. Cada notificación va a ser tu recordatorio de que elegiste el amor sabio sobre el amor cómodo. Dale like si eres padre o madre y este mensaje te dio una nueva perspectiva. Ese like es tu compromiso de aplicar esto con tus hijos, de resistir el impulso de sobreproteger, de darles el regalo de la fortaleza. Déjame un comentario contándome cuál de estos 5 momentos te cuesta más. ¿Cuál es el área donde más luchas por no intervenir? Cuando lo escribes, cuando lo reconoces, es el primer paso para cambiarlo. Y activa la campanita porque criar hijos es el trabajo más importante y más difícil del mundo, y necesitas toda la sabiduría que puedas obtener. Cada video es una herramienta más para tu caja de herramientas de padre o madre. Gracias por estar aquí. Gracias por querer lo mejor para tus hijos. Gracias por tener el coraje de escuchar verdades incómodas. Tu amor por ellos es evidente. Ahora, dale a ese amor la sabiduría que necesita. Prepáralos para el mundo, dales raíces y alas, y confía en que cuando los dejes luchar, los estás amando de la forma más profunda posible. Nos vemos en el próximo mensaje. Mientras tanto, ve y ama a tus hijos sabiamente. Ayer estaba en el supermercado aquí en Bogotá y vi algo que me heló la sangre. Vi a una madre, tal vez de unos 35 años, con su hijo de unos 7 u 8 años en el pasillo de los dulces. El niño agarró una bolsa de chocolates y la madre le dijo que no, que ya tenían suficientes dulces en casa. ¿Y sabes qué hizo el niño? Se tiró al piso, empezó a gritar, empezó a patalear como si le estuvieran arrancando un brazo, y la madre, después de mirar alrededor con vergüenza, le dio los chocolates, le dio exactamente lo que quería, y en ese momento esa madre no le estaba dando amor a su hijo. Le estaba dando veneno, le estaba enseñando la lección más destructiva que un niño puede aprender, que con manipulación y berrinches puede conseguir lo que quiera. Y antes de que pienses que estoy siendo duro, antes de que digas Yokoi, pero es que tú no entiendes lo difícil que es ser padre, déjame decirte algo. Yo entiendo perfectamente. Tengo 2 hijos. Sé lo que es el cansancio, sé lo que es querer paz, sé lo que es ceder para evitar un conflicto, pero también sé algo más importante, que el amor verdadero no siempre se siente como amor, que a veces amar a tus hijos significa decirles no, significa dejarlos llorar, significa permitir que se frustren, porque si no lo haces no estás criando niños, estás criando monstruos, y esos monstruos van a destruir su propia vida y la de todos a su alrededor. Y voy a ser brutalmente honesto contigo. Voy a decirte cosas que nadie más se atreve a decir porque vivimos en una época donde todo el mundo tiene miedo de ofender, donde todos quieren ser el padre o la madre cool, donde nadie quiere ser el villano de la historia. Pero alguien tiene que decir la verdad. Y la verdad es esta: estamos criando la generación más débil, más entitled, más incapaz de enfrentar la vida real que haya existido. Y no es culpa de los niños, es culpa nuestra, de los padres que confundimos amor con complacencia, de los padres que pensamos que nuestro trabajo es hacer felices a nuestros hijos, cuando en realidad nuestro trabajo es prepararlos para una vida que no siempre va a ser feliz. Déjame explicarte algo que aprendí de mi padre japonés. En Japón existe un concepto que se llama amae. Es esa dependencia emocional que los niños tienen hacia sus padres, especialmente hacia la madre. Y en la cultura japonesa, amae es algo natural y hasta cierto punto necesario cuando los niños son pequeños. Pero aquí viene lo importante. Existe un momento en que los padres japoneses conscientemente empiezan a romper ese amae, empiezan a enseñarle al niño que no siempre va a recibir lo que quiere, que tiene que aprender a tolerar la frustración, que tiene que aprender a ser independiente. Mi padre me contó una historia que nunca voy a olvidar. Cuando yo tenía 6 años y vivíamos en Japón, un día llegué de la escuela llorando porque un niño me había quitado mi juguete favorito. Yo esperaba que mi padre fuera a la escuela, hablara con los maestros, resolviera mi problema. ¿Sabes qué hizo? Me miró y me dijo: Kenji, la vida está llena de personas que van a intentar quitarte cosas. ¿Vas a llorar cada vez o vas a aprender a defenderte? Y me mandó de regreso a mi cuarto. Yo lo odié en ese momento. Pensé que era el peor padre del mundo. Pensé que no le importaba mi dolor.
Pero ahora, 30 años después, entiendo que lo que hizo fue un acto de amor profundo. Me estaba enseñando que él no iba a estar ahí para resolver todos mis problemas, que yo tenía que aprender a enfrentar mis propias batallas, que la vida no es justa y que nadie me debe nada. Pero hoy, ¿qué hacemos? Hoy los padres van corriendo a la escuela si otro niño le dice algo feo a su hijo, van corriendo a pelear con el maestro si le pusieron una mala nota, van corriendo a resolver cada conflicto, cada problema, cada inconveniente y creen que eso es amor, pero no es amor, es miedo, miedo de que sus hijos sufran, miedo de que sus hijos los vean como malos padres, miedo de que sus hijos no los quieran. Y déjame decirte algo que tal vez no quieres escuchar, tus hijos no necesitan que seas su amigo, ya tienen amigos, lo que necesitan es que seas su padre, su madre, necesitan límites, necesitan disciplina, necesitan alguien que les diga no aunque les duela, porque el mundo les va a decir no 1000 veces, y si tú nunca les dijiste no, el primer no del mundo los va a destruir. Hace 6 meses estaba dando una conferencia en Medellín y después de mi charla se me acercó una señora llorando. Me dijo: Yokoi, mi hijo tiene 23 años, vive en mi casa, no trabaja, no estudia, duerme hasta las 2 de la tarde. Cuando le pido que ayude en algo de la casa se enoja, me grita, me dice que soy una mala madre y yo no sé qué hacer. Le he dado todo lo que necesitaba, le compré su carro, le pago su celular, le doy dinero para que salga con sus amigos. ¿Por qué me trata así? ¿Y sabes qué le dije? Le dije algo que la hizo llorar aún más, pero que necesitaba escuchar. Le dije: señora, su hijo no es el problema, usted es el problema, usted creó ese monstruo. Usted le enseñó durante 23 años que puede tener todo sin dar nada, que puede recibir sin contribuir, que puede consumir sin producir, y ahora está sorprendida de que se comporte exactamente como usted le enseñó a comportarse. Palabras duras, lo sé, pero necesarias. Porque esa señora, con toda su buena intención, con todo su amor maternal, destruyó a su hijo. Lo destruyó dándole demasiado, lo destruyó protegiéndolo demasiado, lo destruyó amándolo de la forma equivocada. Y aquí viene algo que necesito que entiendas con absoluta claridad. Existe una diferencia enorme entre amar a tus hijos y malcriarlos. Amar a tus hijos es prepararlos para el mundo real. Malcriarlos es crear una burbuja artificial donde todo es perfecto y luego soltarlos en un mundo que los va a aplastar. Mi madre, que es colombiana, tenía una frase que repetía todo el tiempo: yo los amo demasiado como para dejarlos ser unos inútiles. Y esa frase resume perfectamente el amor verdadero. Ella nos amaba tanto que nos exigía, nos amaba tanto que nos hacía trabajar, nos amaba tanto que nos dejaba fallar y aprender de nuestros errores. Yo crecí haciendo oficios en la casa desde los 5 años. A los 5 años ya sabía lavar platos. A los 7 ya tendía mi cama todos los días sin falta. A los 9 ya lavaba mi propia ropa. Y no era porque mi familia fuera pobre. No era porque mis padres no pudieran pagar a alguien que lo hiciera. Era porque mis padres entendían algo fundamental: que un niño que no aprende a servir se convierte en un adulto que solo sabe consumir. Pero hoy, ¿qué vemos? Vemos niños de 15 años que no saben ni freír un huevo. Vemos adolescentes que esperan que mamá les lave la ropa, les haga la comida, les limpia el cuarto. Vemos jóvenes adultos que viven en casa de sus padres hasta los 30 años porque nunca aprendieron a ser independientes. Y lo peor es que los padres lo permiten. Lo permiten porque confunden servir a sus hijos con amarlos. Déjame contarte algo que vi hace un año en Cali y que me dejó completamente impactado. Estaba en un restaurante y en la mesa de al lado había una familia: papá, mamá y un niño de unos 10 años. El niño pidió pizza. Cuando llegó la pizza, el niño le dijo a la mamá: córtamela. Y la mamá, sin pensarlo 2 veces, empezó a cortarle la pizza. A un niño de 10 años, un niño que perfectamente puede cortar su propia pizza. Pero ahí estaba la mamá sirviéndole como si fuera un bebé de 2 años. Y me pregunté: ¿qué le está enseñando esa madre a su hijo? Le está enseñando que él es incapaz. Le está enseñando que necesita que otros hagan cosas por él que perfectamente puede hacer solo. Le está enseñando dependencia en lugar de independencia. Y lo está haciendo creyendo que eso es amor. Pero eso no es amor, eso es invalidación disfrazada de servicio. ¿Y sabes cuál es el resultado de esto? Tenemos adultos de 25, 30 años que no saben cocinar, que no saben lavar, que no saben pagar una cuenta de servicios, que no saben hacer un presupuesto, que no saben nada de las habilidades básicas que necesitas para ser un adulto funcional, y cuando la vida los golpea, cuando tienen que enfrentar el mundo real, se derrumban, se deprimen, desarrollan ansiedad, porque nunca fueron preparados para la vida real.
Y aquí viene algo que los padres necesitan entender urgentemente. Tu trabajo como padre no es hacer la vida fácil para tus hijos. Tu trabajo es prepararlos para una vida que va a ser difícil. Tu trabajo no es protegerlos de todo dolor. Tu trabajo es enseñarles cómo manejar el dolor cuando llegue, porque el dolor va a llegar, el fracaso va a llegar, la desilusión va a llegar. Y si tú nunca los dejaste experimentar esas cosas en dosis pequeñas y controladas cuando eran niños, las van a experimentar en dosis enormes e incontrolables cuando sean adultos. En Japón hay un proverbio que dice Kawai ko ni wa tabi wo saseyo, que significa envía al hijo que amas de viaje. La idea es que si realmente amas a tu hijo, lo expones a experiencias difíciles, lo expones al mundo, lo dejas luchar y encontrar su propio camino. No lo mantienes en una jaula dorada donde todo es seguro pero donde nunca crece. Mi padre me mandó a trabajar a los 16 años. No porque necesitáramos el dinero, sino porque, según él, yo necesitaba aprender el valor del trabajo. Mi primer trabajo fue limpiando baños en una estación de tren y yo estaba furioso. Mis amigos se la pasaban jugando videojuegos mientras yo estaba limpiando retretes. Pero mi padre fue inflexible. Me dijo, Kenji, esto no es un castigo, esto es un regalo. Te estoy regalando la experiencia de saber que ningún trabajo está debajo de ti. Te estoy regalando la humildad de servir. Te estoy regalando la satisfacción de ganarte tu propio dinero. En ese momento no lo entendí, pero hoy se lo agradezco con toda mi alma, porque ese trabajo me enseñó más sobre la vida que cualquier clase en la escuela. Me enseñó trabajo duro, me enseñó humildad, me enseñó respeto por las personas que hacen trabajos que otros desprecian, me enseñó el valor del dinero, me enseñó que nada en la vida es gratis. Pero hoy los padres no quieren que sus hijos trabajen, quieren que se enfoquen solo en estudiar. Les dan todo el dinero que necesitan, les compran todo lo que piden y creen que así los están ayudando, pero no los están ayudando, los están destruyendo, porque están criando adultos que piensan que el dinero crece en los árboles, adultos que no tienen idea de cuánto cuesta la vida, adultos que van a sufrir un choque brutal cuando tengan que mantenerse a sí mismos. Y déjame hablarte de algo aún más peligroso, la sobreprotección emocional. Hoy los padres no dejan que sus hijos experimenten ningún tipo de malestar emocional. Si el niño está triste, corremos a animarlo. Si está frustrado, corremos a resolver su problema. Si está enojado, corremos a validar su enojo y a buscar culpables externos. Nunca dejamos que procesen sus propias emociones. Nunca dejamos que desarrollen resiliencia emocional. Estuve hace 3 meses en Barranquilla dando un taller para padres y una madre me dijo: Yokoi, mi hija de 14 años se deprime mucho, cualquier cosa la pone mal, un comentario de una amiga, una mala nota, cualquier cosa, y yo no sé cómo ayudarla. Le pregunté, ¿alguna vez la ha dejado estar triste sin intentar arreglarlo inmediatamente? Se quedó callada, y luego me dijo, no, siempre intento que se sienta mejor, le compro cosas, le digo cosas lindas, hago lo que sea para que no esté triste. Y ahí estaba el problema. Esa madre, con toda su buena intención, nunca le había enseñado a su hija que está bien estar triste a veces, que la tristeza es parte de la vida, que no siempre tienes que estar feliz, que puedes sentir malestar emocional y sobrevivir. Entonces la hija, cada vez que sentía la más mínima emoción negativa, entraba en pánico, porque nunca había desarrollado la capacidad de tolerarla. Y esto es crítico. La resiliencia emocional no se enseña con palabras, se enseña con experiencia. Se desarrolla cuando un niño está triste y sus padres no corren a rescatarlo, sino que le dicen, está bien estar triste, siéntate con esa tristeza, procésala y vas a ver que eventualmente pasa. Se desarrolla cuando un niño falla en algo y sus padres no le echan la culpa al maestro o al sistema, sino que le dicen, fallaste, ¿qué aprendiste? ¿Qué vas a hacer diferente la próxima vez? Pero hoy los padres tienen terror de que sus hijos sufran lo más mínimo y en su afán de protegerlos del sufrimiento, los están condenando a una vida de fragilidad emocional, los están condenando a ser adultos que se rompen al primer problema real. Y aquí viene algo que va a sonar controversial, pero que es absolutamente cierto. A veces la mejor forma de amar a tus hijos es siendo duro con ellos, es decirles verdades que les duelen, es establecer límites que los hagan llorar, es dejarlos enfrentar las consecuencias naturales de sus acciones, aunque te rompa el corazón verlos sufrir. Mi hijo Kenji David, cuando tenía 7 años, dejó su bicicleta en la calle sin candado y se la robaron. Vino llorando a contarme, y mi instinto de padre fue salir corriendo a comprarle otra bicicleta para que dejara de llorar, pero no lo hice. Le dije, bienvenido a Colombia, hijo, aquí si dejas las cosas tiradas te las roban, aprendiste una lección valiosa. Y lo puse a ahorrar otra vez para comprar una nueva bicicleta. ¿Fue difícil? Sí.
Quería rescatarlo con toda mi alma, pero sabía que si lo rescataba le estaría enseñando que papá siempre va a arreglar sus errores, que no tiene que ser responsable de sus cosas porque papá va a reponer lo que pierda, y esa es una de las lecciones más destructivas que le puedes enseñar a un hijo. Hoy ese niño que ahora tiene 11 años cuida sus cosas como si fueran oro, porque aprendió que las cosas cuestan, que las cosas que pierdes no siempre se reemplazan, que hay consecuencias reales para el descuido, y aunque en ese momento me odió, hoy me agradece, porque le di una lección que vale más que 1000 bicicletas. Y déjame hablarte de otro error masivo que están cometiendo los padres modernos: validar cada sentimiento y comportamiento de sus hijos. Hoy está de moda decir todos los sentimientos son válidos. Y sí, todos los sentimientos son válidos en el sentido de que todos los experimentamos, pero no todos los comportamientos que resultan de esos sentimientos son aceptables. Y ahí está la diferencia que los padres no están haciendo. Un niño puede sentirse enojado. Ese sentimiento es válido, pero pegarle a su hermano porque está enojado no es un comportamiento aceptable, y el trabajo del padre es enseñarle a manejar ese enojo de una forma que no dañe a otros. Pero hoy muchos padres dicen: es que mi hijo estaba enojado, por eso actuó así, como si el enojo justificara cualquier comportamiento. Y no, definitivamente no. Estaba hace 2 meses en Pereira y vi en un parque a un niño que le pegó a otro niño. Cuando el padre del niño agredido se quejó, la madre del agresor dijo: es que mi hijo estaba frustrado, está pasando por una etapa difícil. ¿Y qué me dices del niño que recibió el golpe? ¿No merece él que se le enseñe al otro niño que golpear está mal? Pero no, esa madre estaba más preocupada por validar los sentimientos de su hijo que por enseñarle comportamiento aceptable. Y este es el resultado de una cultura que ha ido demasiado lejos en el espectro de la validación emocional. Hemos pasado de una época donde se le decía a los niños aguántese y no llore, a una época donde justificamos cualquier comportamiento con es que estaba sintiendo algo, y ninguno de los dos extremos es correcto. El balance correcto es este: valida los sentimientos, pero corrige los comportamientos. Dile a tu hijo: entiendo que estás enojado, el enojo es válido, pero pegarle a tu hermano no es aceptable. Vamos a encontrar otra forma de expresar tu enojo. Eso es amor real. Eso es enseñar inteligencia emocional real. Ahora déjame darte pasos prácticos para no cometer este error de amar demasiado, porque crítica sin solución no sirve para nada. Primer paso: deja de hacer por tus hijos lo que ellos pueden hacer por sí mismos. Si tu hijo puede vestirse solo, no lo vistas. Si puede prepararse su desayuno, no se lo prepares. Si puede lavar sus platos, no se los laves. Cada vez que haces algo por ellos que pueden hacer solos, les estás robando una oportunidad de desarrollar competencia y confianza en sí mismos. Segundo paso: establece límites claros y mantente firme en ellos aunque haya lágrimas. Si dijiste que no hay postre hasta que termine la comida, mantén esa regla aunque llore. Si dijiste que el tiempo de pantalla termina a las 8, apaga el dispositivo a las 8 aunque proteste. Los niños necesitan saber que tus palabras tienen peso, que cuando dices algo, lo cumples. Eso les da seguridad y les enseña que las reglas existen y deben respetarse. Tercer paso: deja que tus hijos experimenten las consecuencias naturales de sus acciones. Si tu hijo no hace su tarea, deja que vaya a la escuela sin tarea y reciba la consecuencia del maestro. No le hagas la tarea, no le escribas notas de excusa. Deja que aprenda que sus acciones tienen consecuencias. Es mejor que aprenda eso a los 8 años con una mala nota que a los 25 años cuando lo despidan de su trabajo por irresponsable. Cuarto paso: asígnales responsabilidades reales en la casa. No estoy hablando de que guarden sus juguetes, estoy hablando de responsabilidades reales que contribuyan al funcionamiento del hogar, que laven platos, que cocinen, que limpien baños, que laven ropa, que ayuden a pagar cuentas cuando sean mayores, que entiendan que una familia es un equipo donde todos contribuyen. Quinto paso: no rescates a tus hijos de cada problema social o académico. Si tienen un conflicto con un amigo, guíalos, pero deja que ellos lo resuelvan. Si tienen un problema con un maestro, enséñales cómo hablar directamente con el maestro antes de que tú intervengas, porque en la vida adulta nadie va a pelear sus batallas por ellos. Tienen que aprender a pelear sus propias batallas mientras todavía tienen la red de seguridad de tu guía. Y aquí viene algo crucial que los padres necesitan entender. Tus hijos van a estar enojados contigo a veces, van a decir que eres el peor padre del mundo, van a decir que todos sus amigos tienen padres más cool que tú. Y está bien. De hecho, si tus hijos nunca están enojados contigo, probablemente no estás haciendo bien tu trabajo, porque un buen padre establece límites que a veces frustran. Un buen padre dice no cuando necesita decir no.
Un buen padre prioriza lo que el niño necesita sobre lo que el niño quiere. Y déjame decirte algo sobre el futuro. Cuando tus hijos sean adultos, no van a recordar que les compraste el último iPhone. No van a agradecer que siempre los rescataste de sus problemas. Lo que van a recordar y agradecer es que les enseñaste a ser fuertes, que les enseñaste a trabajar duro, que les enseñaste valores, que les diste las herramientas para sobrevivir en un mundo que no los va a tratar con guantes blancos. Yo hoy le agradezco a mi padre por cada vez que fue duro conmigo, por cada vez que me dijo no, por cada vez que me dejó luchar solo, porque gracias a eso soy quien soy, gracias a eso pude sobrevivir cuando todo se derrumbó a mi alrededor, gracias a eso pude construir una vida desde cero en un país extraño, gracias a eso soy resiliente, soy trabajador, soy responsable. Y eso es lo que tú le debes a tus hijos. No les debes una vida fácil, les debes una vida preparada, no les debes felicidad constante, les debes herramientas para crear su propia felicidad, no les debes protección de todo dolor, les debes la fortaleza para manejar el dolor cuando llegue. El error de amar demasiado a tus hijos no es que los ames mucho, es que los ames mal, es que confundas amor con complacencia, es que confundas amor con protección excesiva, es que confundas amor con darles todo lo que piden. El amor verdadero prepara, el amor verdadero fortalece, el amor verdadero enseña y a veces el amor verdadero tiene que ser duro. Así que si eres padre o madre, si tienes hijos bajo tu cuidado, déjame preguntarte algo directamente. ¿Los estás amando de verdad o los estás malcriando? ¿Los estás preparando para el mundo real? ¿O los estás encerrando en una burbuja que eventualmente va a explotar? ¿Les estás enseñando a ser fuertes? ¿O los estás convirtiendo en cristal que se rompe al primer golpe? Las decisiones que tomes hoy van a determinar qué tipo de adultos serán mañana. Puedes elegir ser su amigo ahora y crear un adulto disfuncional, o puedes elegir ser su padre o madre ahora, establecer límites, enseñar responsabilidad y crear un adulto fuerte y capaz. La elección es tuya, pero las consecuencias serán de ellos. No críes monstruos por amar demasiado. Cría adultos responsables amando correctamente. Tu hijo del futuro te lo va a agradecer, aunque tu hijo del presente te odie en el proceso. Amigo, si este mensaje te confrontó, si te hizo reflexionar sobre tu forma de criar a tus hijos, necesito que hagas algo. Suscríbete a este canal, pero hazlo porque tomaste la decisión de ser mejor padre o mejor madre. Porque cada video que subimos es un recordatorio de que elegiste criar adultos fuertes, no niños eternos. Esta suscripción es tu compromiso de que vas a amar a tus hijos de la forma correcta.